esta tutoría número 2 del curso de la UNED, ¿verdad? En el cual ustedes participan. La idea es verificar algunos detalles o algunos elementos importantes referentes a la teoría, ¿verdad? Y una vez que se hagan estos procesos, pues la idea es que ustedes, en dado caso, lo visualicen, ¿verdad? Y veamos algunos elementos importantes. Sí es importante mencionar que hay algunos temas de uso de APA, como a modo de, ¿verdad? De ejemplo, que sí deben de mejorar. El APA es un proceso, igual todo, la universidad como tal, pero sí hay algunos detalles o elementos que serían importantes. Por ejemplo, recuerden revisar los documentos que están en los avisos. Ahí hay dos documentos muy importantes, los habíamos revisado en la tutoría pasada. También en la tutoría pasada se ha visto un poco, digamos, a nivel práctico, cómo se ejecuta el APA o cómo se desarrolla, ¿verdad? O cómo se genera. Entonces, desde ese punto de vista, pues es muy importante que ustedes lo revisen. Siempre que en los cuadros, por ejemplo, se les pide una cita o en cualquier parte del documento, siempre tiene una estructura. ¿Qué es la estructura o cómo se desarrolla la estructura? Tiene una introducción, la cita y un análisis o un comentario. Esto les va a servir no solo para este curso, sino para los demás. Por ejemplo, cuando vayan a llevar en la parte de filosofía, ¿verdad? También hay un elemento que se llaman los argumentos. Los argumentos se generan por medio de una idea, ¿verdad? Se explica la idea, está la breve introducción, por así decirlo, de la cita y el análisis o el comentario. Esa estructura es muy importante que la aprendan ahora porque la van a utilizar durante todo el proceso eh, que están desarrollando en la UNED. Entonces, esa estructura es esencial. También elementos que vi pues, en esa primera entrega. Recuerden no escribir en primera persona, ¿verdad? También hemos visto ejemplos sobre eso. Los vimos también en la tutoría pasada y en los documentos hay un apartado de esa parte donde viene la explicación, donde vienen ejemplos de qué sí, de qué no, ¿verdad? Eso es muy importante para desarrollar. Y otro elemento donde fallaron bastante, o la mayoría falló en eso, ¿verdad? Es en la parte de los aprendizajes. Los aprendizajes no solo se mencionan, se analizan o se desarrollan. O sea, no es solo decir qué se aprendió. Además, no se escriben en primera persona. No se dice yo aprendí, bueno, no se escribe más bien, yo aprendí, entendí, eso no. Y además no es solo escribir la idea. Por ejemplo, se aprendió el uso del APA. Ok, pero ¿y qué con eso? Entonces se aprendió a hacer esto, lo otro, ¿verdad? Explicarlo, analizarlo. Por lo menos un párrafo de ese análisis. Entonces, los aprendizajes son la idea de lo que ustedes aprendieron y además el análisis o el desarrollo de ese análisis como tal. Eso es muy importante antes de iniciar. Ok, voy a repasar un poco así brevemente, por lo menos los principales elementos de la teoría y después de eso también haré como un repaso breve de la orientación, ¿verdad? Lo que hay que realizar. Entonces, bueno, esto es muy importante. La introducción como tal son 4 párrafos, básicamente sencillo, ¿verdad? Como está acá. Tiene que tener el tipo de trabajo o los elementos del trabajo que van a desarrollar. Por ejemplo, el nombre de la universidad, eh, cuál es el proyecto que van a desarrollar, a qué grupo pertenecen, ¿verdad? Qué están trabajando y por qué lo están haciendo. Ese es el tipo de trabajo, como los detalles o los datos del curso. El propósito es, ¿para qué es importante? Recuerden que en la orientación está la justificación. La justificación es el por qué es importante, qué es este propósito. Entonces, leer esa parte y desarrollar un parrafito de eso. Los objetivos, los objetivos no son los objetivos del curso, sino los objetivos de la tarea. Los objetivos de la tarea están en la orientación académica. Dos formas de hacerlo, lo pueden citar, ¿verdad? Y explicar, colocando el apellido de la autora de la cátedra, ¿verdad? O el nombre de la UNED para citarlo, ¿verdad? Que ya ahí yo les hice como algunas observaciones, algunos también con eso. Y es analizarlo, o sea, cuáles son los objetivos, explicarlos un poquito. Además, las actividades a desarrollar, que son como las partes que se trabajarán durante todo el proceso, ¿verdad? Eso es muy importante, ¿ok? Hay elementos, digamos, durante todo el proceso, o por lo menos la primera parte de lo que tienen que leer, que es una explicación muy general, o por lo menos una explicación de qué es o cómo funciona el aprendizaje en ONED.
Cuando se habla de la autorregulación depara una responsabilidad mayor porque es un sistema de educación muy diferente al sistema de educación tradicional. ¿En qué sentido? En que ustedes como estudiantes tienen que gestionarse su propio tiempo, gestionarse las tareas, ¿verdad? Gestionarse las formas de entrega, las fechas de entrega y también todas las herramientas o procesos o desarrollos que se vayan haciendo. Entonces, dentro de ese modelo es muy importante entender primero qué es la autorregulación. La autorregulación como tal es cómo ustedes, como estudiantes, ingresan a una universidad que es 100% a distancia y cómo ustedes van a aprovechar cada una de esas herramientas. Entonces, por un lado, se desarrolla o se analiza el elemento individual, que es muy importante para ser parte de la universidad. Y cuando se habla del elemento individual, hablamos de los propósitos individuales que tenemos, los propósitos personales, ¿verdad? Por eso también se desarrollan las ideas, por ejemplo, del entorno que ustedes tengan. Y además de eso, está los elementos universitarios como tal, ¿verdad? Que ustedes asistan a las tutorías, que las desarrollen, que ustedes comprendan o estén presentes dentro de los programas de la UNED, ¿verdad? Que utilicen todos los recursos, las bibliotecas, ¿verdad? El foro de dudas. Todo eso al final es un compendio de elementos necesarios. Entonces, lo que trata ese capítulo o ese desarrollo, ¿verdad? De las páginas del libro es entender cómo ustedes como estudiantes se deben situar ante la universidad. Entonces, por ejemplo, si el propósito de ustedes es fuerte, ¿verdad? Y además de eso, la meta es clara, entonces ustedes establecen un objetivo. Entonces, al final es cómo lo van analizando, cómo lo van desarrollando para ver de qué manera o de qué forma logran ese objetivo. Dentro de esto hay un modelo un modelo de fases, ¿verdad? Que lo desarrolla un autor que se llama Zimmerman, ¿verdad? Esta es la teoría en general de la autorregulación del aprendizaje. Entonces, esta teoría se divide en varias fases. Entonces, él dice, para nosotros tener un estudio o una manera de estudiar autorregulada, tiene que cumplirse ciertas fases. Entonces, la primera fase es la fase de planificación. En esta fase, yo lo que hago es analizar la tarea. Entonces, en el caso de ustedes, o trayéndolo a lo que ustedes están desarrollando, es yo analizo la tarea, qué hay que hacer, cuáles son los elementos que se necesitan. Para eso tengo que revisar toda la orientación completa, ¿verdad? Cada uno de los detalles. Luego de eso, entonces, ustedes tienen que trazarse o pensar en cuál es su meta de estudio. Si ustedes ven dentro del cuadro de planificación que van a realizar, pues en esta segunda parte, en ese cuadro de planificación, ¿verdad? También están, o por lo menos se plantean, cuál es la fecha de entrega estimada de ustedes de su carrera o la fecha de terminar, más bien. Entonces, él lo que dice es, yo necesito analizar a dónde quiero llegar, ¿verdad? Que esta es la planificación y además cuál es mi meta o mi motivación para llegar. Las motivaciones son diferentes para todas las personas, pero también tiene que haber una expectativa que se pueda cumplir. Entonces, por ejemplo, hay metas y expectativas que tienen que ver con la familia. Por ejemplo, tener una mejor calidad de vida, que mi hijo, mi hija, ¿verdad? O sea, mi pareja tenga una mejor calidad de vida. Entonces es trazarse una meta muy clara y el tiempo en que se va a terminar, ¿verdad? Eso es como muy importante. Esa es la primera fase, la fase de la planificación. La otra fase, lo que se desarrolla, lo que se analiza es la fase de ejecución. ¿Qué es la fase de ejecución? Es cuando ya ahora sí deja de ser una meta para convertirse en algo que se pueda ver, que se pueda realizar, que se pueda hacer. Entonces, él lo que dice es, yo tengo que estar pendiente o clarísimo o clarísima, ¿verdad? De mis sentimientos, de mis emociones, porque esas, si bien es cierto, afectan para bien o para mal lo que yo estoy realizando, pero más que eso, no debe ser un tema de emociones, sino de hacia dónde quiero llegar o hacia dónde quiero ver la tarea, ¿verdad? O por lo menos la meta. Entonces dice, ok, si yo tengo esta parte, ¿verdad? Del automonitoreo, entonces es ustedes mismos autoevaluarse. Cómo estoy realizando la tarea, si estoy o no estoy participando, si estoy cumpliendo con los tiempos establecidos, si verdaderamente el trabajo que están entregando pues es de calidad, ¿verdad? Dentro de ese autorregistro, entonces vienen ahí, ahora sí,
el autocontrol de las emociones y la concentración o el interés. Es cómo yo me visualizo frente a esa tarea y cómo entiendo que yo no soy un libro, ¿verdad? O una cosa, ¿verdad? Algo, algo que no tenga sentimientos, sino que soy un compendio de todo, donde están las emociones, sentimientos y son parte de ese proceso. Entonces, él dice, ok, después de todo ese proceso donde yo controlo todas las emociones, ¿verdad? Vienen todas las técnicas de ejecución. Entonces, yo debería de ver cuáles son las instrucciones o las autoórdenes que tengo que darme. Entonces, yo digo, ok, en esta semana, de lunes a viernes, del lunes hago la primera parte, descanso, el martes hago la segunda, el miércoles la tercera, o sea, se establecen como esas metas, ¿verdad? Y después, él lo que dice es, ¿cómo hago para entender o para desarrollar esa fase de ejecución, para entender esa materia? Entonces, imaginarse literalmente lo que usted estudia, o sea, esa información. Entonces, por ejemplo, si hablan de qué sé yo, de, no sé, de la construcción de un edificio, de la construcción de un acueducto, ¿verdad? Es imaginarse cómo están, cómo ve la gente. Entonces, al imaginarse, usted empieza a ejecutar todo su cabeza o su mentalidad, ¿verdad? Para poder entender cómo se entiende o cómo se desarrolla la materia que ustedes están analizando. Dentro de esa fase de ejecución también se debe de tener muy claro que el tiempo es fundamental. Si ustedes dentro de la autorregulación no gestionan el tiempo, no lo organizan, va a ser bien complicado. También se habla de elementos que son parte de ese de ese momento de ejecución o de autorregulación, que es controlar el entorno de trabajo. O sea, si ustedes, por ejemplo, van a hacer una tarea o van a desarrollar un trabajo de este tipo, y qué sé yo, ustedes tienen su sitio de trabajo en la cocina, ¿verdad? Entonces las personas van a estar pasando, van a estar hablando, o sea, tiene que ver con un todo. Entonces él dice, está bien, tiene que ver con cómo estudio, cómo me imagino lo que estudio, cómo planeo el tiempo, cómo tengo un entorno apto o adecuado para estudiar o para desarrollarlo, ¿verdad? Y además de eso, ver también cómo yo me incentivo y cómo tengo la capacidad de pedir ayuda. Entonces, por ejemplo, si yo no sé de un tema, lo que yo les decía al inicio de la tutoría pasada, de hecho, yo les decía que, bueno, en mi caso, yo soy de las personas que si yo no sé de un tema, o sea, yo no parto del hecho que usted o yo o todos sabemos cualquier cosa. También hay que aprender. Entonces, si uno no sabe de un tema, uno tiene que tener también la humildad de decir, no, no lo conozco, pero que no lo conozca no quiere decir que no lo pueda aprender. Entonces, ahí es donde viene ese proceso. Entonces, si usted pide ayuda, ¿verdad? Que es como esta sesión o esta forma, si usted pide ayuda, yo me intereso en el tema. ¿Por qué? Porque es algo nuevo por aprender, ¿verdad? Y entonces ahí viene la autorrecompensa, que es tener un nuevo conocimiento diferente, ¿verdad? Que se genera durante ese proceso. Ok. La fase 3 que es la autorreflexión, que ya es directamente con ustedes mismos, pero también con el entorno. ¿En qué sentido, verdad? En estos tres elementos, en estas tres fases. ¿Qué es el autojuicio para Zimmerman? Es la evaluación propia, ¿verdad? Y la del docente, porque al final ustedes y yo, ¿verdad? Somos un conjunto en el grupo y si no hay esa relación, pues obviamente no se aprovecha todo el proceso formativo. Tanto aprenden ustedes de mí como yo aprendo de ustedes de diferentes temas, de maneras de escribir y todo. Esa es la etapa del autojuicio. La autorreacción es explicar por qué ocurre lo sucedido. Entonces, por ejemplo, cuando uno hace una autorreflexión, si esta semana entregué la tarea tarde, ¿verdad? O este mes entregué la tarea tarde, entonces ustedes hacen una autorreflexión de cómo mejorar ese elemento, en qué se mejora, cómo se va a desarrollar, cómo voy a manejar el tiempo, qué fallé, qué hice mal, ¿verdad? Y además viene un tema ahí muy interesante que es la procrastinación, ¿verdad? Y la apatía o el desinterés, que es que yo dejo todas mis tareas para último, ¿verdad? Entonces, al irlas dejando, irlas dejando, se hace como una bola de nieve grande, ¿verdad? Y ya después el tiempo no le alcanza. Y puede ser también que sí se logre, ¿verdad? Que ustedes lo desarrollen, pero no necesariamente todo el mundo tiene la habilidad o la capacidad o el tiempo, porque están trabajando, tienen sus obligaciones, etcétera, para hacer un elemento o un documento de calidad, un trabajo de calidad. Entonces, todo esto es esto es la fase de autorreflexión. ¿Cómo me percibo yo como estudiante y cómo hago para ir mejorando? Si ustedes no tienen esto, van a seguir fallando siempre. Entonces, por ejemplo,
A mí me ha pasado que estudiantes se entregan la primera tarea, tienen un fallo, en la segunda tarea tienen el mismo fallo y en la tercera es igual o peor, ¿verdad? Como hay estudiantes que en la primera comprenden, me preguntan y me dicen, mira, tengo esta situación, no entendí o no sé qué fue lo que hice mal, ¿verdad? Entonces, ok, lo hizo de esta manera. Entonces, en la siguiente tarea yo digo, ok, mejoró y en la última ya lo hacen perfecto. Entonces, es un tema de visualizarse. Aquí es diferente en ese sentido a al estudio normal o me refiero al estudio común porque no hay una persona que esté detrás de ustedes, ¿verdad? Que les está diciendo, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, sino es un tema de cómo yo como estudiante me percibo ante esa realidad y cómo yo como estudiante sé que si yo no cumplo esa tal labor, esa tarea, yo no estoy reflexionando sobre lo que estoy haciendo, y voy a seguir haciéndolo mal, ¿verdad? O no voy a mejorar. Ahora, eh, el tema o el desarrollo también de generar un proyecto de estudio, ¿verdad? Tiene que ver con la parte metacognitiva. ¿A qué se refiere esto? Hay diferentes maneras o formas de entender lo que se estudia o de entender lo que se analiza. Cada quien tiene su manera, no hay una receta, o sea, no, yo no les puedo decir, o por lo menos el autor tampoco, ni ninguna persona, que hagan X o Y manera de estudiar, porque cada quien tiene su forma. Hay personas que lo hacen por medio de la parte visual, de hacer mapas conceptuales, de hacer resúmenes, ¿verdad? Por ejemplo, mi forma de estudiar o mi forma de entender lo estudiado es explicarlo. Entonces, qué sé yo, mi estrategia era sentarme y explicarme a mí mismo, rarísimo, ¿verdad? Explicarle a uno la materia, qué vio, qué percibió, todo eso. Hay personas que no, que lo que hacen son fichas, o sea, eso depende de cómo ustedes generen una estrategia, ¿verdad? Ahora, ¿qué hace que una estrategia sea efectiva? Entonces, si usted no está motivado o motivada, no va a ser efectiva una estrategia. Tiene que tener, esos son como los pasos, ¿verdad? Como las herramientas. Tiene que tener un lugar de estudio ordenado. Usted tiene que planificar el tiempo porque si no, no le va a dar chance pues, de hacer los trabajos, ¿verdad? Si bien es como un ciclo. Si yo no estoy motivado, no voy a tener un lugar ordenado para trabajar. Si yo no tengo un lugar ordenado, perdón, no poseo una planificación clara. Si no hay una planificación, no voy a comprender porque lo voy a hacer todo rápido y solo por entregar. Luego, además de esa comprensión, tiene que haber un conocimiento, un análisis y una aplicación. Por eso yo siempre les digo, de hecho, les hice algunos comentarios también sobre esa parte. Y cuando les decía, les falta el análisis propio, les falta el desarrollo de ustedes. ¿A qué me refería con eso? La materia no es solo para analizarla, o sea, para que ustedes la vean ahí y escriban igual que escribe el autor, no es. ¿Qué entienden ustedes de eso? Pero en tercera persona. Entonces, por ejemplo, cómo se aplica y cómo se analiza, pero desde ustedes. Y es muy interesante ver la posición como investigador o investigadores, bueno, ustedes, pues, como estudiantes pues, de la materia. Y además ahí viene en ese proceso entonces la autorreflexión, que es cómo retroalimento yo todo ese proceso pues, de análisis, ¿verdad? Ok. Está también lo que es o lo que se llama la persona estratégica, ¿verdad? Que básicamente la persona estratégica tiene que ver con una serie de elementos interesantes que tiene que ver cómo aprendo yo, cómo desarrollo toda esa parte de aprendizaje, ¿verdad? O de autoaprendizaje. El tema cognoscitivo, que es la transferencia de conocimiento, cómo se usa ese conocimiento, ¿verdad? Y cómo ese conocimiento se da por medio del entorno. En palabras sencillas es cómo aprendo yo, cómo se hace eso en la vida real, o sea, en lo normal, en lo sencillo. El metacognoscitivo, ¿verdad? Se establece una meta consciente, entonces yo digo, ok, yo quiero llegar a este punto, ¿verdad? Pero para llegar a ese punto tengo que ir viendo qué resultados tengo o analizando los resultados. Esa es la parte metacognoscitiva. También aquí viene la parte motivacional, que es aceptar que ustedes tienen una responsabilidad, ¿verdad? Y al aceptar esa responsabilidad, hay que cumplirla, hay que desarrollarla y hay que terminarla. Entonces, todos aquellos elementos que sean distractores de esa meta, evidentemente no serían parte del proceso. ¿Ok? Y las conductuales es cuando ustedes trabajan de forma colaborativa. ¿En qué sentido? En buscar esas sinergias o esas relaciones entre el estudiante y el docente, entre los mismos estudiantes, qué sé yo, si están en la misma sede de Nicoya, entonces ustedes mismos se conversan. He visto también que hay en esta parte conductual, o por lo menos ustedes lo desarrollan así, cuando hay una consulta, entonces ustedes dicen, ok, mi posición es que la consulta es esto, esto y esto, ¿verdad?
Eso es la parte conductual. Si bien es cierto, yo como docente les voy a contestar a cada uno las respuestas que tiene, es interesante también la interacción que se tenga entre ustedes, porque eso ayuda al aprendizaje. Ok, ahí viene también la parte del autoconocimiento y la dimensión personal o conceptual. ¿Qué es eso en resumidas cuentas? Por eso la imagen del espejo es entender si quién soy, hacia dónde voy y qué necesito. O sea, eso es quién soy, cómo soy, hacia dónde voy y qué necesito. Entonces, ustedes tienen una historia de vida, ¿verdad? Que la tenemos toda, qué sé yo, de su papá, de su mamá, de sus abuelos, ¿verdad? De la escuela, del colegio. Toda esa historia es parte de mí. Si, por ejemplo, usted tiene, no sé, una situación traumática, si a usted le da miedo hablar, todo eso es parte de usted. Y uno, al ser consciente de todos esos temas, los va a ir mejorando. Entonces, es entender que ustedes no son estudiantes que son como robots, ¿verdad? Sino que tienen un contexto que les da sentido, que es familia, educación, ¿verdad? Casa, amigos, todo eso, pero que al final todo eso tiene que unirse para lograr el objetivo. Si no se unen el objetivo, entonces hay que buscar la manera de que eso funcione. Entonces, por ejemplo, ya si ustedes se hacen conscientes de sus responsabilidades, entonces se hacen conscientes de las entregas, por ejemplo, de los espacios para entrega. Si en dado caso no pudieron participar de esa tutoría, pues está bien. Entonces lo hacen después revisando la tutoría. Me ha pasado, y no solo en este curso, sino a nivel general, que me hacen una pregunta o dos o tres preguntas que ya se vieron en una clase, bueno, en esta parte o en esta tutoría, o se vieron también en los documentos. Entonces ahí también es un tema de autorreconocerse uno, qué está haciendo, cómo lo está desarrollando. Eso es muy importante dentro de la autorregulación. Ok, ahí hay como un elemento interesante, ¿verdad? También o por lo menos se plantea así, de cuál es la meta que se va a desarrollar, ¿verdad? Eso es muy, muy interesante porque al final hablan de un posible año de finalización. Entonces, si ustedes verdaderamente tienen esa meta clara, lo van a lograr y después al ver eso van a decir, mira, yo en el 2024 dije que iba a finalizar en esta fecha, ¿verdad? ¿Qué me faltó para que fuera así? O cómo hice para llegar a esa fecha verdaderamente como la establecí, ¿verdad? Que eso es muy interesante. Ahora, em, ¿cómo se ve o cómo se percibe la autorregulación, ¿verdad? En la parte metacognitiva, que es la estrategia es cómo construyo yo mismo o yo misma, ¿verdad? Un ambiente de trabajo académico. ¿Qué es eso? ¿Cómo es que yo utilizo todas las herramientas que tiene la universidad para sacarles provecho, para avanzar, para crecer tanto a nivel personal como profesional? Porque al final eso es lo que están haciendo. Y cómo yo entiendo en qué momento también me sobrepasa y busco ayuda. ¿En qué sentido? Por ejemplo, si ustedes una tarea, hay una parte que no se entiende, que no se comprende, qué sé yo, si ustedes enviaron una pregunta, la pregunta se contestó y no se comprendió, entonces se puede volver a preguntar, usar todos los espacios, ¿verdad? Revisar, leer a detalle, utilizar las herramientas, es todo eso, es cómo yo me percibo también y cómo yo entiendo que en la autorregulación la ayuda es muy importante. Cuando se habla de la búsqueda de la ayuda es eso, es ver cómo se hace para que se entienda, se comprenda o se desarrolle. Pues obviamente esos procesos son diferentes con todas las personas, pero vamos, en el caso mío, para mí es muy importante que ustedes estén en ese constante comentarios, preguntas, ¿verdad? Para ver cómo le llegamos a un buen objetivo. De hecho, se visualiza también cuando entregan la última entrega, digamos, no este proyecto, sino el final, donde uno ve todo el avance que han ido teniendo, ¿verdad? Ok. eh, Al final hay las estrategias de aprendizaje también tocan algunos elementos interesantes, o por lo menos generales, que es, por ejemplo, la sociedad del conocimiento. ¿Qué es la sociedad del conocimiento? De hecho, hay un meme que estuve viendo hace poco, ¿verdad? Y es muy interesante en ese tema. Y lo que decía era que antes se creía que el desconocimiento, ¿verdad? Era en relación con que no había información, pero que eso no es así. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que ahora hay tantísima información, que más bien hay mucha información que no es cierta, que es falsa, ¿verdad? Y que tenemos tanta información que más bien hay que discriminar para ir buscando qué nos sirve y qué no nos sirve.
Entonces, por ejemplo, ¿qué no nos sirve de la información? Todas aquellas noticias que no tengan autor, que no saben dónde las publicaron, qué sé yo, si usted escribe en un blog, en el blog es un tema de opinión, entonces yo puedo opinar cualquier cosa, ¿verdad? Además de eso, lo que se dice es que yo para poder aprender verdaderamente necesito otorgarle un significado a lo que estoy aprendiendo. Entonces, por ejemplo, si yo nunca he visto, qué sé yo, un puma, se me ocurre, nunca en mi vida he visto un puma, ¿verdad? Y en un blog se escribe y se dice, todos los pumas son verdes, ¿verdad? Entonces yo no puedo quedarme con esa percepción, sino que debo de ir a recurrir a algo para leer, buscar y ver si verdaderamente eso es así, si se está desarrollando y también para imaginarme, porque si yo no lo veo, no me lo imagino. Entonces, ¿qué es un aprendizaje cargado de significado? No es un aprendizaje que es de memoria, donde yo nada más recito de memoria, sino entiendo qué es lo que estoy desarrollando, ¿verdad? Ahí es cuando yo no me quedo solo en el aprendizaje superficial, sino de lo más profundo. ¿Por qué pasó? ¿Por qué ocurrió? Les doy un ejemplo interesante en esa parte. Si uno analiza o por lo menos visualiza, eh, hay una diferencia entre la historia o el análisis de la historia que se tienen los diferentes temas. Y eso nos ayuda a tener un análisis profundo. Ejemplo, cuando uno analiza en la NASA, ¿verdad? O esta institución, si nosotros nos retrocedemos a, qué sé yo, a época de Guerra Fría, ¿verdad? De la NASA, uno entiende que en ese momento había una lucha entre dos grandes potencias. Entonces, la NASA era un medio, un motivo para estar por encima de la otra potencia, ¿verdad? Que era la URSS. Entonces, en ese momento es muy interesante porque si nosotros nos vamos a esa etapa o a ese momento, vemos que la inversión del país, de Estados Unidos en ese momento por la NASA es exagerada. Si nosotros analizamos la NASA hoy, ¿verdad? Vemos que la inversión está enfocada en diferentes elementos, por ejemplo, en cambio climático, ¿verdad? En desarrollo de vida en los países, en diferentes elementos de minerales, cosa que no se pensaría si se analiza en la época de la Guerra Fría. Entonces, si bien eso es un aprendizaje profundo, ¿por qué? Porque es entender cuál es la época, cómo se desarrolla y cómo se analiza, ¿verdad? Y además cómo lo aplico. Entonces yo no podía hablar que esa es la misma institución ahorita que hace muchos años. Eso es un aprendizaje de ese tipo, un ejemplo interesante. Ok, también viene ahí lo que son las tecnologías de la información, ¿verdad? Que son los TICs. Estos TICs lo que nos dicen es que hay demasiada posibilidad de comunicarse, o sea, demasiada información, pero no necesariamente toda la información es efectiva, ¿verdad? O toda la información es veraz, o esa información más bien lo que genera, como dice ahí, es la desinformación, ¿verdad? También hay como una estrategia, ¿verdad? O unas maneras de visualizar las estrategias. Ya vimos la parte cognitiva, la motivación. Por ahí también están los temas metacognitivos, ¿verdad? Que tiene que ver con cuál es la planificación, cuáles son los pendientes, los horarios, ¿verdad? Cuál es la planificación que ustedes tienen a nivel general de todo el cuatrimestre para poderlo desarrollar o para poderlo generar. Y también están las cognitivas, ¿verdad? Que es priorizar cuál es la idea principal o central, ¿verdad? Entender, comprender la lectura y además cuál es la manera o la forma, como lo vimos ahora, si son gráficos, si son mapas conceptuales, todo eso, ¿verdad? Todo eso hace que ustedes comprendan. Por ejemplo, estrategias de comprensión de lectura que son interesantes. Ustedes al escribir tienen que escribir el párrafo y releerlo una vez, por lo menos. Cuando lo vuelven a leer, ustedes se dan cuenta qué palabras repiten, si hacen falta comas, si hacen falta puntos. Después, cuando ustedes van al final del texto, o sea, ya cuando terminaron todo el documento, lo leen todo completo, porque uno repite ideas. Entonces, empieza a repetir una y dos y tres ideas. Ustedes dicen, mira, esto lo dije arriba o lo escribí arriba, esto lo pensé más abajo. Entonces, ahí es donde viene el acomodo, ¿verdad? Y el desarrollo. Todo eso son estrategias de aprendizaje, ¿verdad? Ok. Ahora, con el tema de los recursos o el apoyo y el manejo de los recursos, ¿verdad? Es básicamente si usted es planificado, si tiene un control del ambiente, cuando se habla del ambiente, ¿verdad? Tiene que ver también con el mobiliario, el espacio para estudiar, la silla que utiliza, todo eso son elementos importantes, ¿verdad? Su postura a la hora de leer, de estudiar, si tiene suficiente luz, si tiene silencio también. Hay personas que no necesariamente necesitan silencio, que tienen que tener su propia música, ¿verdad?
Pero todo eso es un factor interesante a la hora de utilizar los recursos, ¿verdad? Para poder cumplir los objetivos. Entonces, si ven, es como una cadena. Yo no cumplo los objetivos si no estoy motivado, si no tengo una estrategia para hacerlo, si no tengo una planificación. Eso es como muy relevante o muy interesante, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles de estos elementos son ventajas del estudio en la UNED, ¿verdad? Que estudiar a la distancia, ustedes pueden tener espacios, pues, de atención más personalizados. ¿En qué sentido? En que las consultas directas de ustedes, pues, se contestarán una por una, ¿verdad? Que ustedes pueden estudiar también en el horario que ustedes deseen, en la hora que ustedes quieran, siempre y cuando cumplan con los objetivos, ¿verdad? Que ustedes mismos sean los encargados de su propio futuro, ¿verdad? Eso suena muy fuerte, pero así es. Al final, si ustedes entran dentro de esta modalidad, se logran acomodar, ¿verdad? Y logran, pues, el objetivo, ustedes mismos están gestionando su propio conocimiento con las herramientas. Entonces, a la vez es un reto muy grande, pero es un reto muy bonito, porque es cómo yo mismo me percibo dentro de la UNED y cómo me desarrollo como profesional. Em, si ustedes lo logran, salen de eso, ¿verdad? De este proceso, ustedes van a tener muchas habilidades profesionales en el futuro en ese sentido. ¿Por qué? Porque van a ser planificados, porque van a trabajar con tiempo, ¿verdad? Con un horario establecido y también van a saber cuándo y cómo se cumplen esas tareas. Al final es un tema de mirar hacia el futuro laboral, ¿verdad? Y que ustedes no se queden pues en sus casas sin poder estudiar o sin poder crecer como profesionales. Eh, Elementos base o fundamentales de la promoción del autoaprendizaje, ¿verdad? O valores o elementos importantes es que usted tiene que tener siempre responsabilidad y compromiso, ¿verdad? Las tareas tienen que ser planificadas, es como un resumen, tienen que haber ideas centrales, entender cuáles son esas ideas, tiene que tener esa motivación, ¿verdad? Un lugar de trabajo donde usted esté tranquilo, además que usted esté una completa autorreflexión de sí mismo, ¿verdad? Y tiene que ejecutar la estrategia que le sea más eficaz a ustedes. Si todavía no tienen una estrategia que sea eficaz, pues la van buscando. Entonces, si son gráficos, si son escrituras, si son dibujos, ¿verdad? Si es aprender haciendo, o sea, todo eso se busca y se desarrolla, ¿verdad? También viene el tema ahí de la importancia de la concentración. Entonces, dentro de la concentración es cómo hago yo para concentrarme dentro del entorno. Entonces, si ven, es como un ciclo. Por eso se llama el modelo de ciclos, ¿verdad? Y toda esa teoría va enfocada en esa parte. Preguntas o elementos interesantes ¿verdad? De esta fase es yo antes de leer un libro o antes de leer un escrito o lo que ustedes quieran leer, tiene que haber una fase previa donde yo lea el índice, qué temas tiene, donde lea el prólogo, ¿verdad? Si hay o no, a qué refiere, a dónde van. Además, centrarse en algunas preguntas interesantes, como para qué me sirve lo que estoy leyendo, ¿verdad? O cuál es el objetivo de lo que estoy leyendo, dónde decía esa parte, entonces ustedes lo van a ir subrayando, escribiendo, ¿verdad? Todo eso hace que ustedes van a ir creciendo a la hora del nivel de lectura, ¿verdad? Y de escritura como tal. Hay diferentes tipos de textos que ahí también se mencionan, que son los textos eh, expositivos, por ejemplo, las noticias, ¿verdad? Los periódicos y todo esto. Los textos narrativos que tienen que ver como novelas y toda esta parte, y también los textos argumentativos, que básicamente son como las tesis y todos los elementos más enfocados en argumentar, pues son argumentativos, ¿verdad? En generar una idea, desarrollarla y analizarla de manera científica. Ok. Hay ciertos organizadores gráficos por eso se llama OG, como organizadores gráficos. Puede ser que ustedes lo hagan por medio de un diagrama de un árbol, por eso en algunos ejercicios, cuando van a ver los otros cursos, ya los llevaron, tienen todo esto, los ponen a hacer mapas conceptuales, ¿verdad? Diagramas, ciclos, gráficas, mapas conceptuales, ¿verdad? Todo esto es para determinar cuál es el sistema más propio, más interesante que ustedes utilicen para desarrollarlo, ¿verdad? La expresión escrita es sumamente importante, no se escribe como uno habla, ¿verdad? A veces sí lo hacen de esa manera, pero eso se va trabajando con el tiempo. Consejos de escritura o consejos de esta forma de escribir, ¿verdad? Sería no, o sea, en un párrafo se trata una idea, máximo dos, generalmente es una, pero máximo dos. Si ustedes todo lo hacen seguido, las ideas se van perdiendo. A veces uno necesita como un hilo conductor. ¿En qué sentido? En que
Ustedes al iniciar, ustedes van con una idea y ahí la van trabajando. Si ustedes van trabajando idea, idea, idea en cada párrafo, hay hay un hilo ahí, ¿verdad? Que los une. Si yo trabajo 5 o 6 ideas en un párrafo, entonces usted se pierde de dónde está leyendo y hasta dónde pues quiere ir por ahí, ¿verdad? Además están el tema de los aprendizajes adquiridos, ¿verdad? Que son los aprendizajes adquiridos los que van a desarrollar pues todo el documento como tal o el elemento como tal. Y como les dije al inicio, no es solo mencionarlos, es explicarlos, analizarlos y no se escriben en tercera persona, ¿verdad? La lista de referencias es muy importante. ¿Por qué es muy importante la lista de referencias? Porque al final es todo lo que ustedes desarrollaron. Dentro de todo este estudio también está bueno, me hicieron algunas consultas que ahorita las quiero ver también de manera sencilla, ¿verdad? Sobre lo que sería, eh, sobre lo que sería la, la orientación académica como tal o el desarrollo de la orientación. Voy a ponérselas ahí un momentito. Ok. Segundo. Y aquí tengo la orientación académica, la parte de la introducción, ya la vimos. Ok, ahí se está viendo ahora sí. La parte de la orientación académica ya la vimos en el inicio, ¿verdad? Que es los 4 elementos que deben de poseer, que es el tipo de trabajo, que básicamente es el proyecto, el título, la asignatura, ¿verdad? Como dice acá, los propósitos y los objetivos, y además las partes que van a desarrollar en el documento. Elemento importante para que no se les olvide, porque siempre se les olvida, ¿verdad? Esto de descripción del trabajo no se agrega en el documento final, ni la justificación se agrega así como está aquí. O sea, eso no lo copian y lo pegan. Ustedes inician, ¿verdad? Desde esta parte. Tiene que tener un índice del documento, que eso se les olvida y también tiene su puntuación, tiene que tener una portada. Cada página tiene que estar enumerada, ¿verdad? Eso es como detalles ahí que se les olvida. Cuando hablan o cuando se desarrolla o se analiza esta parte, básicamente acabamos de ver todos estos temas, ¿verdad? ¿Qué se define como aprendizaje? ¿Cuáles son los tipos de aprendizaje? Lo vimos ahorita en esa presentación. ¿Cuándo es un aprendizaje profundo? ¿Cuándo es superficial? ¿Verdad? ¿Qué es el tema de autonomía? Que ustedes como estudiantes tienen esa autonomía para desarrollarse, ¿verdad? Vimos cada uno de los elementos de esa autonomía. ¿Qué es autorregulación? ¿Qué es autoevaluación? Recuerden que acá se les piden citas, ¿verdad? La definición. Aunque esté en un cuadro, la cita siempre tiene que tener una breve introducción, la cita en análisis. Esto es esencial para todas las citas. Entonces, yo espero no ver un cuadro aquí donde solo esté la cita, ¿verdad? Sino breve introducción de la cita, cita y análisis. El análisis es personal, o sea, de ustedes en tercera persona, no en primera, ¿verdad? Todo esto ya lo vimos, o por lo menos lo analizamos en la explicación que acá yo de realizar, ¿verdad? Además, acá se habla de redactar, ¿verdad? En prosa, con lo que es la importancia de la autonomía. Si ven aquí, eso es muy importante, dice, en la construcción de la reflexión integre los conceptos definidos en el cuadro anterior, resáltelos en negrita. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo revise esta parte, estos conceptos que están acá tienen que estar en esta redacción y dice resáltelos en negrita, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que estas citas que están acá con su introducción y su análisis tienen que estar en la redacción, ¿verdad? No se les puede olvidar. Esa parte también tiene su puntuación. Ok, aquí dice, cuando ahora mencionamos un poco de la redacción, ¿verdad? Cuide que se exprese la importancia estratégica de la autonomía de la educación a distancia y que se redacte de forma coherente. ¿Cómo se redacta de forma coherente? Una sola idea, ¿verdad? Por cada párrafo y un solo análisis por cada párrafo. ¿Cuál es la estructura? Una introducción, ¿verdad? Un desarrollo de 4 párrafos. Si bien los 4 párrafos están, o sea, se pueden generar perfectamente de estas palabras que están aquí, ¿verdad? Y un cierre o una conclusión. No es necesario que me pongan el título de introducción y me pongan esa parte, luego desarrollo. No es necesario, si no ponen de una vez la introducción, ¿verdad? Escrita sin el título, el desarrollo, que ya vimos que en el desarrollo tienen que estar en negrita las citas, ¿verdad? Y además de las citas, pues obviamente su análisis y la conclusión o el cierre, importante. Con las estrategias de aprendizaje, que era lo que estábamos viendo ahora también,
Básicamente es observar el cuadro de las estrategias, ¿verdad? Que está en el libro y montar toda la planificación. Me hacían varias preguntas sobre eso. Si es solo la materia que estoy llevando o es todo el cuatrimestre. En la buena teoría sería bueno que sea todo el cuatrimestre, ¿verdad? O todas las materias que ustedes están llevando. Este cuadro no lo vamos a ver a detalle porque al final es un tema nada más de aplicación de la teoría, ¿verdad? Y por último están los aprendizajes adquiridos, ¿verdad? Que son 5 aprendizajes. Esos aprendizajes tienen que estar analizados, desarrollados y escritos en tercera persona. Lista de referencias. En este caso hay varias referencias. Está la referencia del libro, la referencia a la orientación, ¿verdad? Y si ustedes utilizaron alguna otra referencia, pues también se agrega por acá. Básicamente aquí está la evaluación, ¿verdad? El análisis de cada tema. El mismo consejo que les di al principio, ¿verdad? Revisar si está de esta forma, por ejemplo, si el archivo está rotulado, ¿verdad? Que tenga portada, ¿verdad? Eso es importante. Que esté entregado en PDF, nada de entregar en Word, porque si no los comentarios no se pueden hacer encima del documento. Que tenga el tamaño en fuente, formato, que esté justificado el texto, eso lo vimos en la primera tutoría, que esté numerado las páginas, lista de contenidos, orden de las partes, ¿verdad? Títulos y subtítulos de la orientación académica, eso es muy importante, ¿verdad? La introducción, lo mismo que les pedí, si ven los detalles del curso, proyecto tipo asignatura, ¿verdad? Ese es uno, los propósitos, el 2, objetivos, el 3 y actividades realizadas en el 4, ¿verdad? La idea es que no exceda de una página, pero igual ahí lo manejamos. Luego, definir cada uno de los términos, ¿verdad? Si ven, cada término utiliza una cita de APA donde aparece el autor, el año y el número de página. Eso es muy importante. Luego, la reflexión estratégica, ¿verdad? Que es esa estructura que tienen que hacer de las 2 páginas, ¿verdad? Si no me equivoco, eran 2 páginas que decía por ahí. Y en tercera persona, si ven, no hay primera persona. Tercera persona singular. Si no se acuerdan que era tercera persona singular, yo les di ejemplos también en la tutoría y están en los avisos, ¿verdad? En la tutoría pasada. Además, hay una puntuación por resaltar en negrita los 5 términos que venían definidos, ¿verdad? Del cuadrito. Eso es importante. Luego, generar todo el cuadro. Si ven, presenta la planificación del cuatrimestre de acuerdo con el cuadro. Ajá. En el cuadro aparecen las actividades académicas y las estrategias a realizar. Eso es muy importante, ¿verdad? Y se evidencia también el uso del cronograma de la asignatura, o sea, que debe estar ahí reflejado o desarrollado. Los aprendizajes, si ven, los aprendizajes reflejan la identificación y comprensión. Eso, en resumen, es que estén analizados y que estén escritos en tercera persona singular. Si esto se menciona en todos lados, se menciona en la introducción, se menciona en el desarrollo del documento, ¿verdad? Y también en el análisis. Y las fuentes tienen que estar enumeradas, ¿verdad? Bueno, más bien marcadas, el libro del curso y la de la orientación. Básicamente eso es a nivel general. Eso sería como el desarrollo, digamos, de esta tutoría a nivel teórico, ¿verdad? Y se trataron cada uno de los temas que se van a desarrollar. De hecho, se abrió un poquito más también algunos que no necesariamente pues están dentro de ese proceso. Eso sería, igual no sé si Merlin igual tiene dudas, consultas o en dado caso, básicamente esa sería la tutoría a desarrollar, si está por ahí. No, profesor, todo muy claro. Muchas gracias. Perfecto, con todo gusto. Entonces, eso Bueno, sería. profe, una Y, consulta. ¿Usted ajá, podría pasar la presentación de ahorita que hizo por aparte de la reunión para sí. leerla mejor? Claro, sí, yo se las puedo subir a los avisos sin ningún problema. Claro, Ok, perfecto. Entonces, muchísimas gracias. listo, con todo gusto. Hasta luego, saludos. Hasta luego. Gracias.